Gonzalo Sánchez, director de comunicación del Gobierno de Jalisco, consultor político especializado en materia de crisis gubernamental y manejo de medios de comunicación. Es un placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias a los organizadores, a Alex, a la revista Campaigns and Elections, pero sobre todo gracias a ustedes por prestar oídos a esta charla que pretende develar uno de los grandes mitos en torno a uno de los términos quizás más manoseados y más concurridos del momento, la comunicación política. ¿La comunicación política es importante? No. De eso vamos a platicar esta tarde. Esto es Fuera de la Tribu, pensamiento y comunicación divergente. Fuera de la tribu. ¿A qué nos referimos con fuera de la tribu? En fuera de la tribu creemos que para poder ser un puente entre la sociedad y el gobierno, quienes integran los aparatos de comunicación tienen que ser elementos que están fuera de la tribu, que están justamente fuera de un grupo político y que pueden funcionar como una bisagra entre lo que se tiene que hacer en el gobierno y entre lo que está pensando y lo que está discutiendo la sociedad. Antes de pasar a esto, quisiéramos hacer un poco de historia. A la siguiente, por favor. La comunicación que llamamos nosotros 1.0. ¿Cuándo se empezó a tomar realmente en serio la comunicación política en un gobierno? En México, por lo menos, fue a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, donde por primera vez se destina una oficina encargada exclusivamente a los temas de comunicación. Evidentemente, eran otros tiempos. Eran tiempos en los que había un partido, en los que había unos empresarios y que simplemente se dictaba qué se tenía que hacer todo el tiempo y quién iba a ser el nuevo presidente, y prácticamente a partir de ahí se dictaba qué iba a pasar en el futuro. Es decir, había una estabilidad política asegurada. La comunicación era una comunicación de masas y también había una comunicación vertical y unidireccional. Para toda la gente que está en comunicación hoy en día, esto es como el paraíso. Imagínense ustedes que todos los días se realiza un evento o una acción de gobierno, se manda a hacer un boletín del cual se toman fotos, que se envían a todos los medios de comunicación, y estos, como no tienen reporteros y como no tienen elementos para hacer una crítica de lo que sucedía en gobierno, pues lo único que hacían es reproducir lo que pasaba en el gobierno. Esto fue evolucionando hasta lo que encontramos en lo que llamamos nosotros el gobierno 2.0. Hace muy poco. Ya pasamos a la siguiente, por favor. Ya donde tenemos democracia, donde ya tenemos alternancia política en gobierno y la estabilidad política es desafiada prácticamente todos los días. Sí existe la comunicación digital, pero no existe la comunicación dialógica. Es decir, los gobiernos transmiten sus mensajes a partir de las nuevas plataformas digitales, pero lo hacen de una manera dialógica, conversan con la gente, nosotros lo ponemos en duda. Frente a una sociedad que está todo el tiempo informada e interconectada. Es decir, a pesar de que nosotros no le pasemos la información, ellos tienen ojos en todos lados y se están informando y retroalimentando todos los días. ¿Qué tiene que ser la comunicación en gobierno hoy? ¿Qué debe ser la comunicación en gobierno hoy? Muchos de aquí seguramente forman parte de gobiernos que van arrancando o forman parte de equipos cuyos gobiernos entrarán en funciones muy pronto. Y quizás es el interés de que estén en este auditorio. ¿Qué debe ser la comunicación? Una comunicación que denominamos 3.0. ¿Qué quiere decir 3.0? Que sea bidireccional, que haya un verdadero diálogo, porque los ciudadanos, y esto no es un cliché, sí quieren escuchar lo que dice el gobierno, quieren saber cuáles son los motivos del gobierno, por qué el gobierno hace lo que hace o deja de hacer algunas cosas. ¿Por qué el gobierno decide sobre una opción en lugar de otra? Los ciudadanos sí quieren asomarse a eso que hace el gobierno todos los días. Una comunicación que entonces tenga que ser también completamente horizontal. Dejar al lado el verticalismo. Si antes la idea era subir un spot en la televisión en horario AAA para que lo viera una gran masa de personas, pues hoy eso ya no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es segmentar. Tener muchos mensajes para distintos públicos. La mentalidad de quienes encabecen los equipos de comunicación en los gobiernos de hoy es llegar y llegar a todos, tocar a todos. Y bueno, como estamos en Puebla,
Seguramente recordarán ustedes esto. Yo de Camel. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. ¿Quién es el héroe de esta película, papá? El héroe de esta película siguen siendo los políticos, siguen siendo ellos, siguen siendo los de antes. ¿Quién es el héroe de este nuevo relato que los nuevos gobiernos se plantean llevar a cabo? ¿Quién es el héroe de esta nueva narrativa? Vamos a echarnos un clavado. Adelante, por favor. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? ¿Quién es el héroe de esa película? Se vale decir, en voz alta. Una persona, ¿no? El presidente de la República, el héroe, el omnipotente. ¿Este es el relato vigente hoy? ¿Esto le dice algo a los ciudadanos? ¿Realmente el héroe de la película tiene que seguir siendo el político? Tenemos que cambiar el relato. Si el relato antes, la siguiente por favor, si el relato antes estaba basado en un héroe donde ese héroe era el político, el gobernante, y en donde utilizábamos frases cursis como bienestar, como que tu familia esté bien, o referir todos estos datos que de repente a la sociedad no le dicen nada, pero que los políticos se obsesionan y piensan que dicen todo, esto tiene que cambiar. En el nuevo relato, en la nueva narrativa, en el nuevo cuento, en la nueva historia que los gobiernos están a punto de contar, ya no puede ser el héroe el político, ya no puede ser su aliado su partido político. Tenemos que replantear los personajes, tiene que haber nuevos actores y de eso les va a hablar Nacho. Pasamos a la siguiente, por favor. Y dentro de esta narrativa que intenta plantear un gobierno donde él es el héroe, donde él va a salvar al país, ¿qué es lo que ocurre dentro de una sociedad en donde todo el tiempo estamos nosotros articulando esos mensajes, recreando esos mensajes y creando nuestros propios mensajes? Pues nos encontramos con esto. Es decir, a partir de que un gobierno quiera imponer una narrativa, no nos la vamos a comprar. Y lo más fácil que ocurre dentro de esto es que uno convierte a ese héroe en un antihéroe, a un elemento del cual uno puede reírse. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurrió con esta portada de Saving México. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Y entonces nos encontramos hoy ante una pregunta. Acabamos de ver un reclamo ciudadano que nos encontramos en 2018, en donde la gente nos dijo, no, ese personaje no va a salvar a México, estamos yendo hacia otro lado. Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿tendremos ese mismo relato? Es decir, ahora simplemente estamos cambiando de héroe y seguirá siendo el nuevo líder del gobierno quien ahora salvará a México. ¿Será así? Siguiente, por favor. ¿Quién recuerda del auditorio esta fotografía? Es muy reciente, es de México, por acá. ¿A qué les hace referencia la fotografía? Exactamente. La realidad se impone. Pese a que los gobiernos se la pasan gastando millones y millones y millones de pesos en la comunicación para establecer una narrativa que puedan inyectarle a la gente donde crean que el gobierno es el héroe que va a salvarnos, pues la realidad se impone y frente a la desgracia nos encontramos que el héroe hoy es la sociedad. ¿Por qué necesitaríamos nosotros, los ciudadanos, cuando tenemos ahora ya todas las herramientas para comunicarnos, cuando podemos encontrar el punto donde se está dando un acto de corrupción, el punto donde está un bache, es decir, todas las falencias que tiene un gobierno y cómo nosotros incluso podemos solucionar esas tareas que tendría que realizar el gobierno? ¿Por qué nosotros vamos a comprar una historia donde el héroe siga siendo el gobierno? ¿Es así? ¿Nos la compramos? Nosotros creemos que no. Y lo que encontramos entonces es siguiente: que la sociedad rebasa al gobierno. Y el gran paradigma contra el que se está estampando el gobierno es que tiene que tomar una decisión. Siempre hay una gran tentación para decir y ponerse uno mismo pues, como el héroe de la película, papá. Porque sí, claro, eso es muy tentador. Y, por supuesto, eso soba el ego. Pero eso funciona hoy en día, hoy, 2018.
¿Funciona en México? Creemos que no. Entonces, el llamado es a cambiar ese storytelling, es a cambiar esa narrativa. Siguiente. Y siguiente. ¿Cuál es ese nuevo relato que nosotros, fuera de la tribu, creemos es el que tendrá que ser el imperante a partir de muy poco? Pues un relato en donde el héroe sea la sociedad y que el gobierno, con humildad, entendiendo cuáles son sus limitantes dentro de esa historia, se entienda como un aliado. ¿Aliado para qué? Pues para cumplir la misión de reinventar, de transformar al país, pero no siendo el líder, el guía que está jalando a la gente hacia el paraíso, sino simplemente entendiendo que es el aliado que tiene que participar con ella, siendo siempre la sociedad el héroe. Porque además es muy fácil cuando nosotros no somos los héroes empezar a hacer todo tipo de críticas, pero cuando nosotros como sociedad somos puestos en ese lugar de relumbrón, será más difícil que en esa historia donde nosotros seamos los héroes empecemos a criticar, porque entonces estaríamos criticando a nosotros mismos. Donde el villano de esa historia es la desigualdad, la falta de diálogo, la obsolescencia. En realidad el villano y las misiones cambiarán en cada gobierno municipal, en cada estado, en cada país, pero siempre está muy claro que por lo menos hay dos puntos en esta narrativa que son muy claros: la sociedad como héroe y el gobierno como aliado, ya no como héroe. Siguiente. ¿De qué se trataba antes? Antes la comunicación social, la comunicación gubernamental, pues era muy sencilla. Como les dije hace un momento, había algo que comunicar, pues se contrataba un espacio en televisión y se le pedía a una productora que hiciera una gran producción y entonces ese spot se subía en la televisión y con eso terminaba la labor del que comunicaba. O bien hacía un boletín, o bien cortaba un audio y lo enviaba a la prensa. La labor de las oficinas de comunicación hoy es mucho más compleja porque implica no solamente elaborar un mensaje, sino millones de mensajes, porque necesitamos hablar con todos y comunicarnos con todos, y porque existe la tecnología para llevar esto a los hechos. Sí es posible comunicarnos con toda la sociedad, pero no a toda la sociedad necesita escuchar los mismos mensajes. Necesitamos tener más imaginación. La oficina de comunicación tiene que dejar de ser una oficina de comunicación social para convertirse en una oficina de comunicación estratégica, en una oficina donde realmente se haga comunicación política, porque lo que busca un gobierno es imponer su agenda. Lo que busca un gobierno es ganar los medios de comunicación, no a partir de la publicidad, sino a partir del contenido, a partir del discurso con D mayúscula. Antes, pues era muy sencillo, sencillamente se subía el spot, sencillamente lo que se hacía pues era repetir 1000 veces y los publicistas decían hammering, 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 repite, 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 hasta que la gente se lo aprenda de memoria. ¿Y qué hacemos nosotros cuando escuchamos un spot 1000 veces? ¿No le cambiamos a la radio? ¿No le cambiamos al canal? ¿Realmente estamos todavía dispuestos a escuchar una y otra vez el mismo mensaje? Siguiente. Y entonces nos acercamos a esto. Frente a este nuevo paradigma donde tenemos que afrontar una nueva narrativa y frente a una nueva plataforma en donde tenemos que comunicar de una manera distinta, lo que tendría que también entender el gobierno es que hay formas que nos hacen per se, independientemente de si es 2018, 2012 o 1990, que nos harán perder la fe en tu gobierno. Pero en lugar de describirlas, preferimos preparar este video. La siguiente, por favor. Caso de Manuel Velasco y su licencia. No, voy ahorita allá con la... Ha generado mucha polémica porque ahora Morena ya tiene la mayoría en diputados. Esos 5 diputados del Verde que se fueron a Morena. No voy a hablar de eso, corazoncito. ¿Qué imagen Morena cambiando esta votación de un momento a otro para beneficiar al gobernador? Tengan cuidado ahí. ¿Esos acuerdos políticos no van en contra de lo que usted decía? Voy a la reunión ahora con los legisladores, corazoncitos. ¿Pero esos acuerdos no manchan su imagen del nuevo gobierno? No, corazón, gracias.
Yo sí, bueno, para mí sí, matrimonio sí es un hombre y una mujer, porque ¿qué quieren? Uno es a la antigüita y uno es así. El otro todavía, como dicen, no le he perdido el asquito. Homero, ¿qué tienes contra los gays? Ya sabes, no es común. Si hubiera una ley seguro lo prohibiría. Homero, te estás poniendo en vergüenza. No, no es cierto, Marge. Ellos me avergüenzan a mí. Pero esas demandas todavía hoy resultan controversiales en muchos países del continente y todavía hoy siguen vigentes y debatiéndose. Por ejemplo, Evelio Plata, alcalde de Navolato, Sinaloa, México, en 2011. Es que el presidente Navolato no está en contra de la minifalda, no. Hay que ver qué permite, o sea, qué tan bueno es que las mujeres, las muchachas, usen minifalda. O Salvador Hernández, alcalde de Carboneras, España, el año pasado. Concejala de presidencia, 10 días antes, cállense y guarden el respeto por cada uno. O Alejandro García Ruiz, exdiputado priista de Chiapas en México en 2014. Porque acuérdense que todas las leyes pues tienen lagunas y como se dice desgraciadamente, la ley es como las mujeres hizo para violarlas. Es un gran honor guardar su espalda, señor. No olvides que representas a la oficina del alcalde. Debes comportarte como corresponde. Ay, 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 acércate a esa muñeca. Pelado. Bien hecho, Simpson. No podría sentirme más complacido. Yo pienso hoy en día, con la tecnología que hay, con los radares vía satélite que hay, yo no he visto, los aviones no pueden chocar, automáticamente se repelen por los mismos radares. Bueno, no sé si yo creo que es tecnología, pero en el accidente en el que murió el entonces secretario de Gobernación. No, fue un problema de avión atrás. You serious? Hemos tenido los ejemplos de socavones, pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. Cuando no necesariamente asiste, no es que hoy tengamos más corrupción que antes, esta es mi óptica. Yo creo que hoy en día, por el avance de la tecnología, por el uso de las redes sociales, se ha hecho más evidente. Y bueno, para quienes tienen la experiencia de trabajar con gobiernos, con políticos, muchos podrán dar fe de que los políticos hoy, muchos de ellos están como este hombre al que vimos al final. Están en una depresión permanente porque ya perdieron el control, porque ya no puede mandarse ese boletín y esas fotos que al día siguiente van a reproducir los medios de comunicación. Ahora existen redes sociales que transfieren esos mensajes, que se los apropian y que crean su propia realidad. Frente a esto es el gran reto que tienen las oficinas de comunicación en gobierno y los políticos. Siguiente, por favor. Ya dijimos por qué tu gobierno puede ser odiado o tristemente recordado. Ahora va el remedio y el trapito. 5 mandamientos. Es mucho más profundo que esto, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de hacerlo ágil. 5 mandamientos. Primero, da la cara, en las buenas y en las malas. No se vale esconderse. Ya no es posible esconderse. Es falso pensar que un político gobernante se puede esconder. No se puede esconder. Tarde o temprano va a salir a dar la cara. Y si se tarda, va a tener que salir a dar la cara con una crisis que sea del doble de tamaño de lo que era cuando empezó. No se escondan, den la cara. Segundo mandamiento, siempre escucha. Si hablamos de un gobierno 3.0 en donde la comunicación es bidireccional y es horizontal, pues se trata de establecer un diálogo con los ciudadanos. No solamente a través de las redes sociales, sino también en su ejercicio diario de comunicación. La comunicación tiene que ser cada vez más un espacio en donde uno habla, el otro escucha, en donde hay réplica y contrarréplica. El gobernante que hoy en día no está dispuesto a escuchar inquietudes, sugerencias y reclamos
de sus gobernados, entonces tiene sus horas contadas. Deja de hablarle al espejo, políticos, dejen de hablarse a sí mismos. La comunicación no es para ustedes. Ya los votó su partido. Quienes son militantes de su partido ya votaron por ustedes. No necesitan convencerlos. Dejen de estarse hablando al espejo. Dejen de estarse lanzando mensajes entre políticos solamente. Hablen con los ciudadanos. Pregúntense qué necesitan los ciudadanos, qué quieren escuchar, qué temas les interesa y hablen de eso. Al final del día, ustedes también, supuestamente, son ciudadanos comunes y corrientes. Da la nota e impon tu agenda. El político tiene que dar la nota. El gobernador, el presidente, el alcalde, el diputado, el senador tienen que dar nota. Si no dan nota no existen. Si no están en los medios de comunicación no existen. Si no dicen cosas interesantes no existen. Si van a tuitear para decir que estuvieron y sostuvieron una reunión con otro político igual que ustedes, pero no nos dicen qué temas trataron en esa reunión y sobre todo de qué nos sirve a nosotros ciudadanos el que ustedes hayan reunido, pues entonces no están dando nota. Lo que están haciendo es colgar un mensaje de hueva. Imponer la agenda. ¿Qué quiere decir imponer la agenda? El gobernante tiene que disputar la agenda y su equipo de comunicación tiene que acompañarle en esta lucha. Es más, el equipo de comunicación existe para disputar y ganar esa agenda. El político tiene que estar en los medios, tiene que poner temas, tiene que hacer que sus temas se discutan, que sus temas se debatan. Y es que todo el mundo ahorita dice que el presidente electo habla mucho y que todo el mundo está debatiendo sus temas. Y yo me pregunto, ¿esto está mal? No está mal. Porque ¿de quién estamos hablando todo el día? ¿Y de quién hablan los medios todo el día? Hay que imponer agenda. Y por último, buscar el consenso, no los aplausos. Las oficinas de comunicación social, ¿hay aquí directores de comunicación social o postulantes a directores de comunicación social? Muy bien. Desde nuestro particular punto de vista, las oficinas de comunicación social no sirven para generarle adeptos a su jefe. No sirven para enaltecer la imagen del jefe. Sirven para generar consensos. ¿Y qué es el consenso? Esta comunión con la sociedad o con la mayor parte de esta sociedad. Porque esta comunión es la que te permite gobernar. Si no hay esta comunicación esta comunión mínima, este consenso mínimo, pues no puedes gobernar. La oficina de comunicación tiene que buscar el consenso, no los aplausos. Amigas y amigos, esto fue Fuera de la Tribu. Muchísimas gracias. Dejamos unos minutos porque nos interesaría saber si hay alguna inquietud de parte de ustedes, alguna pregunta. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Por acá. Tenemos 7 minutos. Lo que pasa es que muchas veces las personas de las comunidades más pobres no llegan a creer incluso en los gobernantes que piensan que... Gracias. Por ejemplo, si un presidente municipal electo va a la comunidad y le dice, ¿qué necesitas? Entonces la persona no pone su participación ciudadana en plan de que le dice, ¿para qué te lo digo si yo sé que no me vas a cumplir? ¿Cómo haría el gobernante o la persona a cargo para que deposite esa persona a la que le está pidiendo las cosas, para que esa persona deposite su confianza en él y sepa y tenga la certeza de que lo que le pide lo va a cumplir? Sencillo, escucharlo. Ahí la pregunta sería si antes de llegar a ese escenario el político o su equipo ya escucharon a esas personas. Porque si ya escucharon y si hubo un equipo de avanzada que escuchó cuáles eran las necesidades, incluso trabajó con ellos, tallerió con ellos para que precisamente las necesidades que ellos marcaron fueran las que son atendidas por el gobierno, entonces cuando llegue el gobernante
va a decirle a esta persona lo que quiere escuchar, pero no solamente va a decírselo, va a atender lo que esta persona necesita. Efectivamente hay una gran decepción, pero eso tiene que ver con uno de los mandamientos. No estamos escuchando, los gobiernos no están escuchando a sus gobernados, y me parece que esa es la clave. En la medida en que es un ejercicio de comunicación como la que tienes con tu mejor amiga, con tu pareja o con tus padres. En la medida en que haya una sincronización, avanzan ambas partes. Y también con la claridad, ¿no? Hoy la gente no se entiende ya no podría entenderse desde los gobiernos a las personas como niños de 5 años que llegan con Santa Claus y le dicen que les gustaría recibir de Navidad, pues, ¿qué se les antoja? ¿El próximo Play 4? Cuando a lo mejor en la casa se ganan 6,000 pesos al mes. Hay nuevos ejercicios que apenas se están desarrollando, pero sí es importante que además de escuchar haya claridad entre el gobierno y las personas. Es decir, si se acude a una comunidad como la que se señalaba, en donde se tienen necesidades muy importantes, quizá lo primero en efecto es escuchar, recoger cuáles son esas necesidades y luego quizá definir un presupuesto muy claro, es decir, ser muy realistas y a partir de ahí generar de eso que se escuchó 3 proyectos sobre los cuales se podría priorizar y entonces que esa esperanza que se depositó al momento de ser escuchado podamos votar y que la gente se sienta empoderada respecto a lo que está decidiendo que se va a hacer en su propia comunidad. La gente no es un niño de 5 años, la gente entiende que si para esta colonia en particular o esta comunidad lo que se tienen son 10 millones de pesos y con eso nos alcanza para un pequeño centro de salud o para poner bebederos en la escuela o alguna otra cosa, ellos pueden decidir y a partir de eso verán que su voz es escuchada y solamente a partir de este ejercicio, sí de escuchar, pero al mismo tiempo ser realista y cumplir esas promesas, entonces se va a ir restableciendo esa relación de confianza. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Pues muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.